desierto. Dice la palabra, según lo que yo leí en Deuteronomio 8:2, dice la palabra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. ¿Quién es entonces el que lo ha traído ahí, hermano? Mire, esta prueba que usted está pasando, todo tiene un tiempo. Hasta la prueba tiene un tiempo, hermano. Y dice que es Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. ¿Qué hay en el desierto, hermano? Mucho de lo que estamos pasando ahorita. Nada. Y dice para afligirte. ¿Quién de ustedes ha estado afligido, hermano? Porque yo he estado también afligida. Y dice para probarte. ¿Quién ha sido probado? Yo. Levanto mi mano. Yo he sido probada. Y dice para saber lo que había en tu corazón. Lo que el Señor quería era saber que había en tu corazón, dice la palabra. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Si habías de guardar y de creer que el Señor está al control de todo. Si habías de guardar como Job, que en Job 1, 21, 22 que empezamos a leer, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Hermano, cuando algo nos es quitado a nosotros, ha sido Jehová el que ha permitido. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que hay mejores cosas para nuestra vida. A veces nosotros queremos extrañar, nos pasa como los de Egipto. Queremos extrañar esas cebollas, esos ajos que hay allá en Egipto. Y decir allá donde estaba mejor. Pero hermano, la idea de este tema es que todos pasamos por distintos procesos. Si solo yo estoy pasando, mire, yo levanto mi mano y yo le sé decir a usted que yo he pasado procesos bien fuertes, hermano. Pero ¿sabe qué he entendido en ese proceso? Que yo he necesitado ser probada para ser aprobada. Si usted no pasa la prueba, hermano, no va a saber el Señor si usted ya entendió. Cuando yo tuve el peor de mis procesos, ¿sabe qué lloraba? Yo le decía, Señor, ya entendí. Señor, te lo juro, ya aprendí. Señor, ya aprendí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque entendí que esa prueba lo único que era que me estaba probando, como dice Deuteronomio 8:2. El Señor quería saber qué había en realidad en mi corazón, hermano. Eso era lo que el Señor quería ver. A ver, dice la palabra, para ver si habías de guardar o no los mandamientos. Para ver si te ibas a aferrar a las más de 24,000 promesas que el Señor tiene para tu vida. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:13 dice, oiga, mire qué hermosa esta palabra, hermano, de veras. Yo predicaba y cada vez que yo predico les digo, miren, anoten estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se siente en la prueba, cuando usted se siente probado, como se llama esta prédica, probado, cuando usted se siente probado, hermano, es cuando usted necesita que esos versículos los tenga usted listos, ya sea para usted o para darle a alguien que esté en la prueba. Mire que dice en 1 Corintios 10:13, dice su palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero oiga lo que dice ahí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir. ¿Se da cuenta que es Dios, hermano? Es fiel Dios, dice, pero no, dice que no os dejará ser tentados más de lo que no podáis resistir. Ahí es, hermano. Cuando usted siente que ya no puede más, el Señor es ahí donde va a meter su mano. Y dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, hermano. La salida está en nuestras manos. El Señor no nos va a dar algo que no podamos soportar. Él sabe hasta dónde tenemos esa capacidad. Y dice la palabra, no lo digo yo, léalo, 1 Corintios 10:13, y dice que Él con la tentación va a dar la salida también. ¿Sabe para qué? Dice para que podáis soportar. ¿Se da cuenta cómo el Señor en realidad sabe cuánto usted puede soportar?
A veces decimos, es que yo ya no aguanto, no puedo más. Y ¿sabe qué? Se lo dice una persona que hace 2 semanas se estaba cayendo. Yo sentía que mi mundo se me venía en pedazos, hermano. Hace 1 año que yo perdí a mi papá. Y no es fácil, hermano. Soy humana, soy una persona espiritual, pero también soy una persona humana. Y mi papá era un gran hombre para mi vida. Era un hombre que marcó mi vida desde niña, hermano. A mí me dolía mucho la pérdida de mi papá. Pero el Señor sabía que no me iba a dar una carga que yo no pudiera aguantar. Y hoy me ve aquí de pie nuevamente. Y en Romanos 5, 3, 4 dice su palabra. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, hermano. Yo le doy gloria a Dios por esas tribulaciones. ¿Sabe por qué? Y se lo decía hoy a mi mamá. ¿Sabe por qué me glorío en esas tribulaciones? Porque me han hecho la mujer que soy hasta ahora. Hoy me han hecho una mujer fuerte, hermano. Hoy me han hecho una mujer que depende de Dios. Hoy me han hecho como le hacían a los israelitas, que cuando más los oprimían, más los acercaban a Dios, hermano. Yo así me siento, fíjese. Y dice en Romanos 5, 3, 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y dice el 4, y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza, hermano. Hay esperanza para nosotros los hijos de Dios. Hay esperanza, hermano, que en medio de esa tribulación que usted o yo estemos pasando, hermano, hay esperanza, amado hermano, que eso que a usted le está afectando tiene un tiempo de vencimiento. Esto está pronto a pasar. Quiero leerle en Santiago 1:12 también. Dice su palabra, bienaventurado. Bienaventurado, dice la palabra, el varón que soporta la tentación, para cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren, a veces ha sido muy cruel, yo lo he dicho mucho y lo voy a decir también aquí, hay mucha gente madura, pero oiga lo que dice la palabra. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero no es a todos, hermano. Esa palabra, cuando yo digo no es a todos, me duele porque hay muchos de los míos que no están en la verdad. Y dice la palabra, a los que le aman. Es solo para nosotros los que le amamos. Es para un círculo de personas, hermano. Un círculo algo cerrado para las personas que amamos, a las personas que hemos confiado en Dios, hermano. No es para cualquiera. Y quiero que también me acompañe a 2 de Pedro. Acompáñeme a 2 de Pedro 2:9. Dice la palabra en 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos. Hermano, el Señor sabe librarnos de la tentación. El Señor sabe, hermano, cuál es la tentación que usted está pasando. Pero ¿sabe qué? Dice que Él es piadoso, que Él nos va a librar de esa tentación, hermano. Nosotros tenemos que aprender a confiar. Mire, créame que yo he pasado muchos procesos, muchos me conocen. He pasado muchos procesos bien fuertes, hermano, pero aquí estoy, mire, de pie. ¿Sabe por qué? Porque el único que me ha sostenido se llama Cristo Jesús. Y quiero que me acompañe al Salmo 66:10. Este salmo o los salmos que le voy a leer, ¿sabe para qué es? Para que usted confronte su espíritu y entienda, amado hermano, que esto no es un proceso, no es brujería, no es que alguien lo odia, no es que le haya dado una maledicencia, no, hermano, es para que usted sepa qué es lo que está pasando. En Salmo 66:10 dice la palabra, porque tú nos probaste, oh Dios. Hermano, entonces, ¿quién lo está probando a usted? Según lo que dice la palabra. Según lo que dice la palabra, hermano, ¿quién lo está probando? En Salmo 66:10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios.
Nos ensayaste como se afina la plata, hermano. Yo platicaba acerca de eso y les decía, para que la plata sea plata, para que este corazón haya sido un corazón, mira hermano, tuvo que llevar un proceso muy largo, tuvo que llevar unas temperaturas donde lo pudieron hacer y formar, hermano, donde le pudieron hacer cada detalle de lo que está viendo usted acá. Y la Biblia dice, porque tú nos probaste, oh Dios. Entonces la prueba de quién viene, hermano, de Dios. Nos ensayaste como se afina la plata, dice su palabra. Y quiero que me acompañe también a Salmo 139, un poquito más adelante. Salmo 139, 23 y 24, hermano. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, hermano. El único que lo puede probar, el único que puede conocer sus pensamientos se llama Dios. Y dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Lo que nosotros pensamos muchas veces es para mal, hermano. Pero mire cómo el salmista David le dice, le habla a la omnipresencia. Si usted puede leer el título, habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Del corazón de donde emana la vida, hermano. Pruébame y conoce mis pensamientos. Mire qué tremendo, hermano. Se da cuenta cómo es Dios mismo el que nos prueba, Dios mismo el que nos conoce. Él conoce qué hay en el fondo de nuestro corazón, amado hermano. Yo puedo engañarlo a usted, usted me puede engañar a mí, pero ¿sabe a quién no podemos engañar? A Dios. Por eso dice el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Solo Él que nos puede probar, solo Él que es el que escudriña nuestra mente y nuestro corazón, hermano, sabe qué pensamientos son los que nosotros tenemos. Porque los pensamientos de Él, según dice la Biblia, son solo pensamientos de bien y no de mal. Pero yo le voy a preguntar algo y no me lo responda. ¿Qué pensamientos son los que han venido a veces a nuestra cabeza? Lo contrario del Señor. Nos han venido pensamientos de mal y no de bien. Se lo digo yo, lo voy a hablar por mí. A mí han venido pensamientos de mal y no de bien. Lo contrario del Señor, Él dice que para nosotros solo tiene pensamientos de bien y no de mal. Y quiero que me acompañe a Job 23, 10 y 11. En medio de ese proceso que Job estaba viviendo, hermano, ya iba en su capítulo 23, casi iba a la mitad del camino de la prueba, porque fueron 42 capítulos los que se escribieron de la vida de Job. Él iba a la mitad en el 23, hermano, y ¿sabe qué dice? En el 23, 10, 11 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Primero le hablé de plata, el proceso que lleva una joya de plata. Y ahora le hablo del proceso del oro. Dice en el 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro, hermano. El oro viene en lingotes, de ahí trae sus procesos. Usted sabe, tienen que deshacer ese lingote de oro bajo calores extremos, hermano, para poder crear una joya hermosa. Para que nosotros podamos ser una joya hermosa en las manos del Señor, es necesario que nosotros pasemos esa prueba, como lo dice aquí en la palabra. Y dice, mire, mis pies en el 11 han seguido sus pisadas, guarde su camino y no me aparte. Hermano, en medio de ese proceso, en medio de esa dificultad, no se aparte del Señor. Yo no sé si antes usted se recuerda, pero había un cuadro, mencioné ese cuadro también la vez pasada. Hay un cuadro donde va un hombre simulando a Jesús caminando en la arena y solo se miran unas huellas.
Y viene la persona y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba pasando eso? Y le dice él, yo te llevaba cargado. Las únicas huellas que se miraban eran las de Jesús, hermano. Porque Él es en el que los procesos que hemos pasado, se lo hablo por mí. En el proceso que yo he pasado, quien me ha llevado cargado se llama Cristo Jesús. Mire qué tremendo, hermano, nosotros cuestionando al Señor que dónde está Él. Muchas veces la gente dice, ¿dónde está Dios en este proceso? ¿Dónde está Dios cuando vienen estas situaciones climáticas? ¿Sabe dónde está? Donde cada uno lo colocó. Porque a los hijos de Dios, Él hace diferencia y acepción entre nosotros que somos sus hijos. La gente se puede estar quejando, la gente puede estar viendo noticias, pero usted y yo, o yo lo hablo por mí, yo le puedo decir que el Señor ha sido con nosotros más que fiel. Yo no puedo quejarme de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere con estos versículos que yo le doy el día de hoy? Que todo hijo de Dios, no para cualquiera, que todo hijo de Dios, además de conocer las promesas que Dios tiene, porque mire, hermano, cuando usted lee la Biblia y hay algo que a usted le gusta, ¿qué hace? Lo primero que hace, amén, aleluya. Pero además de conocer las promesas de Dios, usted también debe de aprender a esperar en las promesas del Señor. Usted debería de aprender a esperar en el tiempo de Dios. Usted debería de esperar hasta el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo siempre he usado una frase. Yo voy a esperar hasta el final. Hasta el final, hermano. Hoy quiero compartir con parte de ustedes que no me conocen, parte de mi testimonio así a largos rasgos. Yo era una mujer, aparte de creída, de prepotente, hermano, era una mujer que se creía la suficiente, la super Ingrid, decía yo. Una mujer que lo tenía todo. Una mujer que se creía del apellido que llevaba, porque a mí mi papá me había inculcado que yo era Salazar y las Salazar eran, mire, las que mandaban, pues, las mandonas, ¿va? Yo creía que podía controlar el mundo. Yo creía que podía hacer las cosas mejor que Dios. Yo creía que Dios se tardaba mucho para responder. Entonces la super Ingrid quería hacer todo lo contrario. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor me dio una gran lección. Una gran lección. En menos de un año, yo perdí todo, hermano. Y le voy a hacer un resumen. Perdí un negocio donde yo ganaba más de 12,000 quetzales mensuales para empezar a ganar 700 quetzales mensuales. Perdí un matrimonio de 22 años. Perdí el control completamente de mis hijos. Se me descarriaron mis hijos. Se unieron a parejas desiguales, hermano, y fracasaron. Perdí a mis nueras que había considerado como unas hijas. Perdí mis nietos porque mis nueras se los llevaron. Perdí una familia, lo perdí todo. Perdí mi intimidad con el Señor, perdí mi relación con Él. Pasé un proceso de años, hermano, de años. ¿Sabe qué hice? Intenté suicidarme 2 veces. Yo me sentía sola, me sentía devastada, sentía que ya lo había perdido todo, que mi vida no tenía ningún sentido, hermano. Cuando yo toqué fondo, fue cuando me hablaron de Dios. Que fue en un encuentro donde yo conocí el verdadero amor. ¿Sabe qué amor conocí yo ahí? Ese amor que no juzga, sino que más bien es ese amor que perdona. Ese amor que no quita, porque según yo decía, Él me lo quitó todo. Pero ¿sabe qué entendí? Que encontré ese amor que no quita, sino que restaura. El Dios de los imposibles, al que todo lo que el hombre dijo no, el Señor dijo sí. Para lo que todo era imposible, el Señor dijo, yo lo hago posible. Me pasó como Job. Lo perdí todo, hermano, menos la fe. ¿Sabe qué pasó en ese proceso donde yo lo había perdido todo? Empecé a conocerlo verdaderamente a Él. Empecé a refugiarme en sus brazos. Empecé a entender que Él era mi papá, que Él podía darme todo lo que yo necesitaba.
Y hoy por hoy yo le puedo decir que el Señor me ha prosperado, no solo físicamente, hermano, no solamente espiritualmente, no solo económicamente, no solo materialmente. ¿Y sabe qué? Esa mujer que se quedó en ese tiempo, el Señor la rescató. Yo empecé a aferrarme a esas más de 24,000 promesas que hay en la Biblia para mí. ¿Y sabe qué? Quiero decirle el día de hoy una de las muchas palabras que yo decía antes. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted también. Decidí usar ese pasaje de Job, hermano, donde dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Jehová fue quien me lo dio y Jehová lo quitó, hermano. Me identifico con esa parte de mi vida. Y sabe que no renegué. Me fui derrotada, hermano. Pero ¿sabe qué aprendí en ese proceso? Empecé a tener una relación con Dios, no una religión. Encontré en Él ese refugio que yo necesitaba. Encontré en Dios ese consuelo que yo necesitaba. Encontré en Dios Jehová Jireh, mi proveedor. Encontré en Dios prosperidad. Encontré en Él Jehová Sabaoth, Dios de los ejércitos, que Él peleaba esas batallas por mí espirituales. Encontré todo en Él, hermano. Y quiero que me acompañe a Job 8. Ahí cerca. En Job 8, 5, 7. 5, 6 y 7 dice. Mire, esta es una de las perlas que yo le quiero regalar hoy. Hoy ya le hablé a usted de cómo el Señor nos probó y todo, ya lo vimos en Job 1, 21, 22, lo vimos en Deuteronomio, lo vimos en Corintios, lo vimos en Romanos, lo vimos en Santiago, en Segunda de Pedro, lo vimos en Salmo y lo vimos en Job 23. Pero oiga lo que yo le quiero regalar el día de hoy, esta perla del día de hoy. En Job 8, 5, 7 dice su palabra. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y oiga el 7, mire qué promesa. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será más grande. Pero ¿sabe qué? Este es el precio que muchos no quieren pagar. Yo tuve que pagar ese precio, hermano. La palabra dice en Job 8:5, dice, si tú de mañana le buscares y le rogares, entonces ¿qué tiene que hacerle usted, hermano? Buscarle y rogarle. ¿Sabe por qué? Porque si usted no lo busca y no lo ruega, entonces sigue diciendo al Todopoderoso, dice, ciertamente luego se despertará por ti. ¿Sabe qué hace usted cuando de mañana lo busca? ¿Sabe qué hace usted cuando lo ruega de mañana? ¿Sabe qué hace usted cuando le ruega al Señor, amado hermano? Él se va a despertar por usted, dice la palabra. No lo digo yo, léalo usted junto conmigo. Dice, se despertará por ti. Y oiga, y hará prosperar la morada de tu justicia. Y oiga lo que dice el 7, mire, una de las 24,000 promesas y dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y no dice grande, léalo junto conmigo, búsquelo y dice, tu postrer estado será muy grande, hermano, muy grande. Pero Él nos invita a buscarlo de mañana. Todos tenemos un precio que pagar. Hay que buscarlo día a día, hermano. Y sabe que la promesa es que su postrer va a ser mejor. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que critica los diezmos, las ofrendas. Pero yo quiero decirle algo a usted. Ahí es donde vemos la prosperidad. Ahí es donde viene la verdadera búsqueda de Dios. Cuando nosotros a Él le diezmamos, le ofrendamos, cuando le servimos, cuando nosotros lo buscamos de mañana, ese postrer estado, se lo aseguro, que va a ser mejor, como dice la palabra. Y tu postrer estado será muy grande. No dice grande, dice muy grande. La búsqueda es para Dios, amado hermano. Usted tiene que tener esa búsqueda para con el Señor.
para que todo eso sea cumplido en su vida. Y yo quiero que me acompañe al libro de Joel. En Joel 1 es otro versículo, mire hermano, de la Biblia que marcó ese antes en mi vida. Joel marcó mi antes por lo que vamos a leer ahorita. En Joel 1, del 3 al 4 dice su palabra. El título dice devastación de la tierra por la langosta. Dice, vamos a leer desde el 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Mire, hermano, es algo que amo también de Dios, el Dios de generaciones. Y mire lo que dice el 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Sabe por qué esto impacta mi vida? Porque lo mismo me pasó a mí. Yo hoy puedo contar de generación en generación lo que a mí me pasó por mi desobediencia, porque no fue Dios. Fue una desobediencia. A mí me probó el enemigo y yo caí en su juego. Pero mire lo que dice en Joel 1, 4. Lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y lo que quedó del revoltón se lo comió la langosta. Lo mismo me pasó a mi hermano. Dice que la oruga dejó tirado un poco y fue el saltón y se lo comió lo que dejó la oruga. Pero también el saltón dejó, y ¿sabe quién llegó? El revoltón. A terminar de comerse lo que ya la oruga y el saltón habían dejado. ¿Y sabe qué pasó también? Que cuando el revoltón dejó un poco, llegó la langosta y se lo comieron todo. Así me pasó a mi hermano. Todo lo mío se lo comieron. Yo me quedé sin nada, hermano. Me quedé sin cama, se me arruinó la cama, se me arruinó la licuadora, se me arruinó la plancha, se me arruinó todo. La lavadora, todo se me arruinó. ¿Sabe qué también me arruinó? Cómo poder trabajar, porque en ese negocio yo quebré y ya no servía para nada. Todo lo que Dios había puesto en mis manos, hermano, por mi desobediencia, yo lo había perdido todo. Ahora yo quiero decirle algo. Eso no fue que un castigo de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Consecuencia de una mala decisión. Al transcurrir el tiempo, yo entendí, porque al verme sin nada, toda la gente empezó a decir, en qué pecó, saber en qué anda, Dios la castigó, porque es lo primero que le dicen a usted. Pero al transcurrir el tiempo, hermano, ahora que estoy más cerca de Dios, ¿sabe qué? He entendido que cada decisión, buena o mala, que usted o yo tomemos, va a traer las consecuencias. Se lo voy a repetir. Que cada buena o mala decisión que usted tome, que yo tome en esta vida, trae sus consecuencias. Y quiero que me acompañe también a Joel, estamos cerca, Joel 2. 25, 26 y 27. Y aquí habla de la restitución, que es en el tiempo que yo estoy ahora. Yo ya le hablé de un antes, yo ya le hablé de ese antes que yo tuve, yo ya le hablé que lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, todo lo que yo había perdido, hermano, yo ya le hablé de ese tiempo que fue mi antes. Hoy yo le quiero hablar a usted y decirle que hay un antes y un después para su vida. Yo hoy quiero hablarle de Joel 2, 25, 27, donde habla de la misericordia de Jehová.
Y dice el 25, y os restituiré. Es el tiempo de la restitución. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Alguien que me haya puesto atención y me diga ahí, ¿quién envió esto? Porque a veces uno dice, alguien me lo envió. Alguien lo envió. Dígame si usted está leyendo conmigo y me está poniendo atención, ¿qué dice la palabra? Dice en el 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién lo envió? El Señor, hermano. Y dice, comeréis hasta saciaros. Ahora nosotros comemos hasta saciaros, hermano. Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Aquí me mira alabando el nombre de Jehová mi Dios. El cual hizo maravillas con vosotros, dice aquí, el cual hizo maravillas conmigo y con mi familia. Y nunca jamás, dice la palabra, será mi pueblo avergonzado. Esta es otra promesa que a mí, mire, me eriza la piel. Es el tiempo de la restitución, pareciera que no. Pero el Señor quiere restituirle como me hizo a mí. Quiere restituirle a usted. Este es su tiempo si usted lo cree. Hoy, como le dijo Jesús al centurión, conforme cada uno haya creído, así les ha hecho. Yo creí en mi tiempo de la restitución y hoy vivo en el tiempo de la restitución, hermano. Todo lo que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se habían comido, yo ahora puedo comer hasta saciaros. Hoy alabo el nombre de Jehová, el cual ha hecho maravillas con mi vida. ¿Y sabe qué? Hoy entiendo que su palabra dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice el Señor. Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mire, dice 2 veces en ese mismo versículo, habla de que su pueblo no va a ser avergonzado. Nunca jamás, dice la palabra. El Señor hoy nos quiere restaurar, amados hermanos. El Señor nos quiere restituir lo que el enemigo o lo que había pasado en la prueba que habíamos tenido porque nosotros tomamos la mala decisión. Él quiere restituirnos el día de hoy. Nosotros conocemos, hermano, yo conozco. Y mire, hermano, a mí me está pasando lo que dice Isaías 55:1. Vamos a Isaías 55:1. Mire, hermano, estas son las promesas que nosotros a veces no las sabemos porque no leemos la palabra. Pero oiga lo que dice en Isaías 55:1. A todos los sedientos, ¿quién está sediento? Yo. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Oiga, venid comprar sin dinero y sin precio. Nosotros con José estamos viviendo esta etapa, hermano. Estamos viviendo Isaías 55:1 en nuestra vida. Nosotros compramos sin dinero. Hoy ya ni tenemos que ver el precio para ver si nos alcanza. Solo nos dicen, compren lo que quieran, ahí está. Pero ¿sabe qué, hermano? He aprendido a alabar al Señor. He aprendido a decir las maravillas que Él ha hecho conmigo, como dice en Joel 2:25-27. Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y ¿sabe qué? Hoy me aferro, hermano, a Joel 2:27, donde dice, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás, hermano. Y yo lo creo para mi vida.
Yo no sé si usted lo cree para su vida, pero yo para la mía sí lo creo. Años después el Señor empezó a restituir lo que yo había perdido con mis propias manos. Por eso le puse a Él primero que todo, hermano. Cuando yo empecé a poner a Dios primero que cualquier cosa, hermano, todo empezó a funcionar diferente. ¿Sabe por qué? Porque se vuelve viva la palabra en Mateo 6:33, donde dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cuando yo a Él lo puse primero que todo, hermano, empezó la restitución. Ahí empecé a entender esa palabra, ahí empecé a tener sentido en esa palabra, decirle: no, Señor, yo primeramente voy a buscar el reino tuyo y tu justicia, porque sé que todo lo demás se llama añadidura. También ahí en ese proceso, en ese tiempo que yo tuve, conocí a este Dios de Lucas 1:37, donde dice: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Sabe qué, hermano? Empecé a sentir al Dios de los imposibles cerca de mí. Y cuando el hombre decía no, el Señor decía sí. Lo que para mí fue imposible, fue posible para Dios. Entendí que nada es con mis fuerzas, hermano. Todo es con las fuerzas de Dios. ¿Sabe qué hizo el Señor conmigo? Él me resucitó. Él me rescató de la nada, hermano, del lodo cenagoso donde yo estaba. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Me hizo florecer de nuevo. Yo nunca había entendido una maceta que yo había soñado en un tiempo, hermano. Yo veía una maceta pequeña y veía solo cómo iba así para arriba, mire. Y cuando yo estaba en el sueño, el Señor me dijo: ¿qué ves? Y yo le dije: una maceta y una planta. Y Él me dijo: ¿qué más ves? Yo no veía nada, hermano. Y sabe que de ahí, a la par de esa maceta, saca Él con sus manos toda la tierra y esa planta que había ahí, y la pone en una maceta grande y frondosa. Y me dice: ¿ahora qué ves? Y la maceta inmediatamente, mire, hermano, empezó a expandirse. El Señor me estaba demostrando la expansión. Y yo empecé a florecer. Y la mujer que soy, de hace unos años que Pastor Efraín me conoció, ya no hay nada de esa mujer. Y si hay gente que me conoce de mucho más tiempo, sabe que la Ingrid que era antes no es la misma que es ahora. Empecé a florecer de nuevo. Ahí aparece el Booz en mi vida, que es Josué. Ahí es donde él aparece en mi vida y me aparece a mí como una Ruth. Y viene a redimir mi vida como Booz redimió a Ruth, que era una viuda. Que si Ingrid se hubiera quedado con la condición y el señalamiento que la tenían, no fuera la que es ahora. Si Ruth se hubiera quedado con la condición de ser una viuda, Booz nunca la hubiera redimido. Y sabe qué, hermano, entendí, y este es uno de los versículos íconos para mi vida también. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Cuando yo empecé a prosperar mi alma, hermano, mi vida cambió por completo. Ahí es donde viene el verdadero encuentro con Dios. Cuando yo empiezo a prepararme, cuando yo le empiezo a servir al Señor, cuando yo empiezo a dar mi tiempo para Él, cuando yo empiezo a creer y a entender que primeramente tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás va a venir añadido. Cuando yo entiendo eso, hermano, es cuando el Señor me empieza a prosperar. Empiezo a ver cómo Él empieza a prosperar mi alma, hermano. Empiezo a ver cómo Él sana esta falta de perdón que yo tenía. Empiezo a ver cómo Él me empieza a prosperar. Y todo lo que yo había perdido, hermano, no tiene nada que ver con lo que el Señor me ha renumerado ahora. Pero sí tuve que pagar un precio, que fue el precio del proceso, que fue el precio de la purificación, que fue el precio de como la plata, que fue el precio como el oro, hermano. Que me encendieron el horno muchas veces más, lo calentaron más de lo que debían, pero ¿sabe qué? Valió la pena. Hoy por hoy le puedo decir que valió la pena. Y hoy por hoy le puedo decir que me aferro a Ageo 1:9, donde dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Y quiero terminar con este versículo que está en Deuteronomio 28:2. Y dice su palabra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Yo no ando persiguiendo las bendiciones, hermanos. ¿Sabe qué? Yo hoy por hoy puedo decirle que las bendiciones a mí me alcanzan, hermano. Pero oiga lo que dice lo siguiente: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Pero si no escucha usted la voz de Jehová, ¿cómo la van a perseguir esas bendiciones, hermano? O yo les sé decir hoy por hoy que yo pagué ese precio y valió la pena oír la voz de Dios. Valió la pena haber dejado ese pasado, valió la pena todo el proceso, valió la pena, como dice su palabra, el que con lágrimas sembró, con regocijo va a cosechar, hermano, valió la pena. Yo hoy por hoy le quiero decir a usted que se aferre a Deuteronomio 28:2 y que lo repita una y muchas veces, y dice la palabra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te van a alcanzar esas bendiciones, hermano. Pero la palabra dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Abre tus ojos del entendimiento. No escuches voces contrarias, amado hermano. Eso es lo que el enemigo ha usado para distraer tu vida, mandarte voces extrañas, mandarte voces contrarias, para que tú escuches las voces contrarias y no oigas la voz de él. Para que no se cumpla Deuteronomio 28:2 en tu vida, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Este es el precio, hermano, oír la voz de Jehová su Dios, no oír las voces contrarias. Amén. Este es el precioso tema.